Bueno, muy bien. ¿Cómo va la vida? Muy bien, bueno, muy contentos de estar por acá, por supuesto, totalmente. de encontrarnos. Así es. Y hoy, Ezequiel, para hablar de salud, para hablar también de epilepsia y también, en este sentido, de el uso de cannabis. Así es el dato, ¿no? El 87% de los pacientes tratados con cannabis farmacéutico redujo sensiblemente sus convulsiones. El doctor Diego Sarasola, que es psiquiatra, especialista en neuropsiquiatría y neurociencias, está con nosotros. Juli, lo saludamos. Hola, doctor, ¿cómo le va? Hola, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación y saludos a toda su audiencia. Muy bien, bueno, un gusto tenerlo por acá, justamente para resaltar, ¿no?, estos resultados alentadores, podríamos decir, con lo que surge, ¿no?, del tratamiento de epilepsia a partir de cannabis, ¿verdad? Sí, una pequeña aclaración. Estos resultados son fruto de un seguimiento que se hace de farmacovigilancia sobre un producto farmacéutico, que es en este caso el Conbupidiol, que es un producto que tiene un CBD de alta purificación y se usa en epilepsia refractaria. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque técnicamente, digo por si alguno más avesado está escuchando, técnicamente no es un estudio propiamente de eficacia. Lo que hacemos es, en el marco del cuidado también del paciente, todos los profesionales que tratan a estos pacientes hacen un reporte de eventos adversos, pero dentro de ese reporte también nos cuentan cómo le fue. Y es ahí en ese marco que tenemos la grata sorpresa de ese tan alto porcentaje de disminución de las convulsiones en este grupo de pacientes. Claro, está muy bien. ¿Qué es lo que ha generado el cannabis para el tratamiento, ¿no? ¿Cuánto ha aportado al tratamiento de este tipo de epilepsias? Bueno, es una molécula más que aportó una gran mejoría en calidad de vida en un subtipo de las epilepsias. O sea, la indicación es para aquellos pacientes con epilepsia refractaria. A la epilepsia refractaria la definimos como aquella epilepsia que no responde a por lo menos 2 fármacos de los clásicos en dosis altas. Entonces, lo que ha promovido esta molécula derivada de la planta de cannabis es la posibilidad de, en estos pacientes, piensen que es una patología muy rebelde, que quita mucha calidad de vida, muchas veces son mucha cantidad de convulsiones por día en un paciente, entonces bajar el número trae una gran mejoría en la calidad de vida, no solo del paciente, sino también de la familia. Bien, bueno, pero hablar de que un 87% de los pacientes tratados, ¿no?, con cannabis redujo sus convulsiones, bueno, realmente es muy meritorio, ¿no? Sí, es un número muy alto, es un número alentador, que por supuesto nosotros, este estudio es lo que llamamos un primer corte. O sea, del seguimiento que estamos haciendo, esta es como la primera foto de una película que se sigue incorporando, seguimos incorporando pacientes, porque bueno, en ciencia no está nada dicho, entonces tenemos que ver a medida que incorporamos más cantidad de números si este alto porcentaje se mantiene o no, si surge algún problema, etcétera. Pero claramente son números muy alentadores. Y el dato sobre otras patologías, doctor, ¿no? En este estudio, que es muy alentador también. Sí, esto es solo sobre epilepsia refractaria. Lo que pasa es que cuando hablamos de otras patologías, ¿a qué nos referimos? Otras patologías que causen epilepsia. Lo que hay que entender es que motivos de epilepsia hay un montón. Clásicamente, la epilepsia refractaria infantil, obedeciendo a algunas patologías genéticas, enfermedades de nombres raros que no tiene sentido ahora enumerar, es donde primero se demostró. Las características de este estudio es que se está usando lo que se llama off-label también, o sea, en otras presentaciones, en otras enfermedades que producen también epilepsia refractaria, y hemos visto en algunas de ellas mejoría. Eso también es un dato nuevo y es un dato que promueve aumentar el uso, hacer más estudios de investigación, para llegar a más cantidad de pacientes. Seguro, doctor. Bueno, imagino a la gente de alguna manera, bueno, leyendo este título que realmente genera mucha expectativa, ¿no? Mucha esperanza con aquellos pacientes que puedan estar de alguna manera padeciendo esta patología que realmente, bueno, deteriora muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Más allá de que sean justamente estos resultados aplicados solamente a la epilepsia refractaria, esto se podría realizar y se podría utilizar justamente los beneficios del cannabis en otros pacientes. ¿Tienen algún tipo de contraindicación? ¿Quiénes pueden justamente usar estos tratamientos? Bien, es muy buena la pregunta porque da un punto a un núcleo duro que a veces a uno lo hace ser un poco antipático, si se quiere, en la indicación, porque también es cierto que alrededor del cannabis se ha formado una gran bola, como refiriendo que es una molécula que sirve para innumerable cantidad de patologías, y esto no es del todo correcto. Claro. Sí es cierto que se está abriendo el espectro para otro tipo de cuadros, por ejemplo, el autismo con
trastornos de conducta severos, algunos tipos de dolor crónico. Entonces se va abriendo, pero no tan explosivamente como a veces la gente quiere o pretende. Lo que nosotros siempre recomendamos son dos cosas. Es una molécula más en un punto. Tiene características particulares, por supuesto, deriva de una planta, hay todo un folclore alrededor, hay todo una... Pero debería siempre ser, o por lo menos nosotros promovemos que sea prescrito por un médico. O sea, ni hablar en el caso de la epilepsia, ¿no? Que es un cuadro severo, entonces debe estar bajo control médico. Respondiendo a tu pregunta específicamente, lo que vemos son muchos horizontes de investigación. De esos horizontes de investigación, algunos tienen resultados un poco más claros y otros no tanto. Entonces, así como supimos hace bastante ya que, por ejemplo, mejora mucho el apetito en pacientes terminales con HIV-Sida, o mejora el dolor en pacientes oncológicos en cuidados paliativos, o mejora la espasticidad en esclerosis múltiple, también estamos viendo que, como dije recién, hay estudios muy prometedores en pacientes con autismo. No es que cure el autismo como una vez se escucha, no, sino que mejora la conducta. En algunos pacientes tienen conductas muy disruptivas y también está apareciendo como una herramienta más que se suma a las que ya teníamos los médicos para el tratamiento de algunos dolores crónicos. Doctor, ¿hay o hubo resistencia de parte de la medicina tradicional de trabajar con el cannabis? Sí y no. A ver, claramente al principio, ustedes saben, el cannabis tiene una asociación más que nada con el uso recreativo, y en ese punto es cierto que en algunos claustros, yo mismo antes de empezar, yo fui antes de esto coordinador del Plan Nacional de Investigación en Cannabis Medicinal, hace ya varios años, y cada uno tiene una posición previa, ¿no? Y la ciencia se trata justamente de tratar de eliminar nuestros prejuicios hacia algo, sean prejuicios muy en contra o muy a favor. En ese contexto lo que faltaba era información. Ahora también hay que decir que actualmente en un amplio sector de la comunidad y científicos hay cautela, que no es lo mismo que decir que tiene una posición en contra, sino que, como siempre ocurre en ciencia, a veces esperamos resultados más contundentes antes de indicarlo en un paciente. O sea, no nos alcanza a veces con que me cuenten que a fulano o a mengano le fue bien como para convertirse en una indicación médica. Entonces, a su pregunta, le diría, claramente al principio hubo una oposición, porque es una molécula muy relacionada con el consumo recreativo. Ahora se entendió que no. Ya hace varios años que hay estudios científicos, uno busca en las revistas científicas más importantes y en todos lados, en todos los congresos ya hay mesas destinadas a hablar de cannabis. O sea que eso se rompió. Como siempre decimos, el mejor modo de romper esto es con información de calidad y con educación. Así es. Está muy bien. Doctor, ¿cómo continúa esto? ¿Con qué tiempos? ¿De qué manera? Avanzando justamente en el conocimiento del cannabis aplicado a diferentes patologías. Bueno, esto continúa con una invitación que me excede a mí. Esto se hace vía CONICET. Nosotros, en su momento, en el Hospital Garrahan se había hecho el primer ensayo clínico también en pacientes con epilepsia refractaria. Piensen esto, en ciencia, aunque el estudio esté fantásticamente hecho, a veces no alcanza. Hace falta lo que se llama replicar datos. Entonces, lo que se hace siempre es investigar cada vez más. Y hay distintos grupos en todo el mundo, pero en nuestro país hay muchos grupos que exceden a los médicos. Grupos de bioquímicos, investigadores básicos, etcétera, que van estudiando las aplicaciones. Lo que pasa que, sin ánimo de aburrir a la audiencia, pero para ilustrar un poco, hay que entender que la investigación en ciencia arranca por algo que se llama ciencia básica. Las cosas se estudian en células, en modelos animales y recién en el hombre. Y a veces ese proceso es un poco más lento de lo que la gente demanda, pero tiene una razón de ser. Tiene una razón de cuidar también la salud, de no dañar, de ir con pasos muy lentos. Sin embargo, a pesar de esto, si uno mira cómo estábamos hace 5 años nada más, los avances son enormes. En cuanto a cómo sigue, bueno, tratando de investigar y ver si hay demostración para cada vez más áreas, sobre todo en áreas de neurología, de psiquiatría y de cuidados de tipo de dolor. Un interesante trabajo. Doc, bien, gracias por el tiempo y por la posibilidad de hablar de estos temas tan importantes. Así es, un gusto, doctor. No, muchas gracias para ustedes por permitirme ser claro y por la claridad de las preguntas, y saludos a su audiencia. Saludos, muchas gracias. Por favor, gracias. adiós, hasta pronto.